más lo necesita? Claro, necesitamos reconocerlo y a través de un corto pasaje bíblico vamos a profundizar un poco en el contexto y el significado de esta palabra, buscando en cómo aplicar esta promesa celestial con fe y esperanza en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Una palabra que está en el libro de Números en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque si estamos buscando un avance, si estamos buscando un milagro en nuestra vida y cada día que pasa no vemos cambios, entonces esta palabra es para nosotros. Escúcheme, si estamos buscando un milagro, si estamos buscando avanzar en nuestra vida y usted y yo vemos que eso no ocurre, que no sucede, entonces esta palabra es para nosotros. Amén, dígale al de al lado, dígale, esta palabra es para ti. Claro, esta palabra es para nosotros. Si usted ve que no avanza, usted ve que nada ocurre, usted está esperando un milagro, está esperando una respuesta, ¿sí? Y está orando, está perseverando, oiga, está cumpliendo, está siendo fiel con Dios, entonces esta palabra es para nosotros. Porque si usted no lo sabe, es muy humano esperar que los milagros ocurran muchas veces de la manera que conocemos. De repente decimos, hoy Dios sanó así, de esta forma a mi hermana, yo también quiero que Dios me sane así. Y eso es muy humano. Es muy humano que sucedan a lo mejor de una forma que ya hemos visto. O que a lo mejor sigan un mismo patrón que usted y yo a lo mejor podamos conocer o imaginar. Porque muchas veces pensamos en algo espectacular, que lo que tiene que hacer Dios tiene que ser algo. Muchas veces vamos al otro extremo, que lo que tiene que hacer Dios. Muchas veces, hermano, tiene que ser espectacular, porque si no es algo que nos impacte, que nos rompa todo. Escúcheme, muchas veces nosotros pensamos que no es de Dios. Trazamos muchas veces en cómo debería suceder el milagro, o esperamos verlo manifestarse justo como nosotros lo hemos planeado o imaginado, pero déjeme decirle algo poderoso el día de hoy. Y eso es que los milagros son justamente, escúcheme, y eso es que los milagros son milagros justamente porque nos siguen nuestros planes. Cuando hablamos de un milagro es justamente algo que no va a suceder como usted quiere, que no va a suceder como usted y yo imaginamos, porque si no, no sería milagro, ¿o no? Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en donde, escúcheme, muchas veces no le pide permiso a usted, sino que es una intervención de Dios en donde usted muchas veces ni siquiera se imagina que va a suceder. Por eso es que cada vez que venimos a la casa del Señor, usted tiene que venir con expectativa. Usted tiene que venir pensando en que algo va a ocurrir en esa situación que usted enfrenta, en esa situación que usted vive. Porque nunca, escúcheme, la intervención de Dios no vendrá como usted espera, pero sí vendrá como usted la necesita. ¿Y cuántos saben que Dios conoce nuestras necesidades? ¿Cuántos creen que Dios también las suple? Le decía, y eso es que los milagros son milagros justamente porque nos siguen nuestros planes. Porque si esto ocurriera de una manera común u ordinaria, entonces ya no lo llamaríamos milagro, sería algo que iríamos a buscar porque, no sé, sabemos que está ahí, que va a pasar. Porque los milagros son actos de Dios. Y es por eso que suceden también a la manera de Dios. Por eso el profeta Isaías nos recuerda en Isaías 55, 8 y 9. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿cierto? Claro, ni que nuestros caminos son sus caminos. ¿Por qué? Porque como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son sus caminos. Son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, así como los cielos son mucho más elevados sobre la tierra o que la tierra, Isaías dice que así son los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted espera una respuesta, un milagro de Dios, no vendrá como usted la espera. No vendrá como usted cree que puede llegar, sino que vendrá, escúcheme, conforme a lo que Dios sabe que usted y yo necesitamos para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, así como los cielos son mucho más elevados que la tierra, Isaías dice que así son los pensamientos de Dios, que son infinitamente más elevados que los nuestros. Por eso que lo que Dios tiene planeado para nosotros, hermano querido, es algo que con la sabiduría terrenal jamás podríamos llegar a comprender completamente. Lo que Dios tiene preparado para nosotros con su sabiduría, con su lógica, con su razonamiento, usted nunca va a poder llegar a entender todo aquello que Dios ha preparado para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo también dice en Corintios 2:9, nos recuerda que antes, como está escrito, dice, dice, como está escrito,
Dice, cosa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre. Dice que esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, o sea, hay cosas que usted no imagina, pues, pero que Dios las preparó para aquellos que le aman. Sí, entonces un milagro, escúcheme, va a venir una respuesta muchas veces sobrenatural de Dios, no vendrá de forma humana, no vendrá de forma racional. Cuando yo le he estado hablando estos días, usted sabe que estamos allí orando. Yo estoy orando por eso, no sé usted. Pero estamos orando por un lugar. Estamos orando para que algo suceda, algo ocurra. Hermanos, y cosas están pasando. Tenemos a 3 personas anotadas ya con un millón de pesos para el terreno. Usted dirá, pastor, y usted mira para los lados. Y seguro que usted empezaría a contar. 1, 2, 3, está loco el pastor. Pero si yo esperara como usted piensa, no esperaría un milagro. Si yo esperara, escúcheme, como el hombre natural piensa, razona, o como la lógica del hombre funciona, hermano, no esperaríamos algo de parte de Dios. ¿Se imagina? ¿Qué voy a estar esperando algo de parte de Dios si apenas, hermano, estamos cancelando lo que hay que pagar acá? Pero como eso no lo esperamos, escúcheme, del hombre, sino de Dios, en cualquier momento puede ocurrir una intervención sobrenatural de Dios en eso que usted y yo esperamos. La Biblia dice, Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y entonces ahí está la explicación por qué muchas veces no recibimos lo que esperamos. Porque necesitamos estar con esa certeza, con esa convicción de que Dios puede hacer algo, hermano, no como usted espera, sino que como Dios sabe que lo necesitamos, como Dios sabe que lo oramos, como Dios sabe que lo estamos pidiendo. Entonces aquí encontramos promesas maravillosas para los que amamos a Dios, ¿no? Claro, promesas tan extraordinarias que ni siquiera podemos empezar a imaginar, que ni siquiera las podemos empezar a imaginar para nosotros. Yo ya quiero ver su carita cuando le digamos, ¿se acuerda, hermano, cuando éramos tan poquitos? ¿Se acuerda, hermano? ¿Se podría haber llegado a imaginar usted que Dios podría entregarnos esto? Porque es desafiante. Pero tiene que haber una convicción en nosotros. Tiene que haber una convicción en nosotros de que Dios puede hacer algo mucho más allá de lo que usted y yo podemos hacer. Isaías dice que el pensamiento de Él es más grande, es más alto. Claro que lo que Dios ha preparado, dice Pablo en 1 Corintios 2:9, dice que son cosas que usted no imagina, cosas que no hemos visto, cosas que ni siquiera nos han dicho, hemos escuchado. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le ama usted a Dios? Usted ama a Dios, entonces usted no puede esperar menos, su expectativa no puede ser menos, su expectativa no puede ser menor que lo que Dios establece en la Escritura. Si yo le dijera que he visto un lugar, oiga, que piden 100 millones, está publicado, y que veo ese lugar y estoy viendo el otro lugar que está al lado también, usted dice, se volvió loco el pastor, está saliendo de aquí, quiere ver un lugar, no tiene para ese lugar y ya está viendo en comprar el otro. Porque entonces, si fuera de otra forma, no sería de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que usted esté bendecido en todo, para toda liberalidad y toda buena obra, ¿no? Entonces hay algo que Dios tiene que provocar en nosotros y que usted y yo tenemos que entenderlo para poder alcanzarlo. Entonces aquí encontramos promesas maravillosas, todavía no voy al texto. Entonces aquí encontramos promesas maravillosas para los que amamos a Dios. Promesas tan extraordinarias que ni siquiera podemos empezar a imaginarlas nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para recibirlas, ¿o no? Claro, porque un milagro está en camino. Mira al de al lado, golpéele, dígale, un milagro está en camino. Claro, porque el milagro no depende de usted. Depende de Dios. Pero escúcheme, hay acciones que usted y yo debemos tomar, debemos tener, en las cuales debemos perseverar, para que en ese ambiente, escúcheme, podamos usted y yo ver lo sobrenatural de Dios. Por eso, si usted cree en eso, diga amén. Porque hay algo preparado por Dios que no hemos visto, que no lo hemos oído, pero dice que Dios lo ha preparado para los que le aman.
Entonces hay algo, escúcheme, que usted y yo debemos esperar en Dios y debemos esperarlo con esa convicción. Porque si usted cree en la palabra de Dios, entonces tiene que creer en lo que está escrito ahí también para su vida. Vamos al libro de Números, capítulo 11, verso 23. Aquí Dios le habla a un pueblo que había salido de Egipto. Un pueblo que ya se estaba quejando, que ya estaba reclamando, que estaba echando de menos la carne, que estaba echando de menos esto, echando de menos lo otro. Número 11, 23 dice así: en el nombre de Jesús. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Por qué Jehová responde a Moisés? Porque Moisés también se queja. Y Moisés, el hombre que Dios había escogido, ¿sabe qué? Que en un momento también dijo: pero ¿cómo? ¿Y cómo va a suceder eso que vas a hacer tú? Que le vas a dar carne a toda esta gente. Le digo: si estamos en el desierto, no vemos un camello, no vemos un vacuno, no vemos una oveja, no vemos un pollito. ¿Cómo le vas a dar carne, Señor, a toda esta gente? ¿Cómo vas a bendecir, Señor, a toda esta iglesia? Señor, si yo veo que están sin trabajo, que la situación es precaria, que hay ancianos, si yo veo, Señor, que la mayoría se queja, pero Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabe cómo lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Dios puede cambiar la circunstancia. Dios de un momento a otro puede darle a usted hasta sobreabundar. Pero necesitamos no preguntarle a Dios, sino creer en lo que Dios puede hacer. Números 11, 23 dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Dice: entonces Jehová respondió a Moisés. Escuche eso, ¿cómo responde Dios a Moisés? Le dice: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Dios nos pregunta hoy día y nos dice: hey, ¿acaso mi poder ha achicado, ha disminuido? ¿Acaso no soy el mismo de ayer? Dios nos confronta y nos pregunta y dice: ¿acaso no puedo hacer algo en ti que puede ir más allá de tu expectativa? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios le dijo, mire, lo desafía y le dice: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás, le dijo, si se cumple mi palabra o no. Y ese es un desafío para ti, iglesia, y para mí. Diga conmigo: un milagro está en camino. Un milagro está en camino, iglesia. Un milagro está en camino. Es Dios el que dice: ahora verás si mi palabra se va a cumplir o no. No lo está diciendo un apóstol, no lo está diciendo un profeta. El mismo Dios le habla a Moisés y le dice: ahora verás si lo que te he dicho, si lo que he prometido, si lo que te he hablado, si lo que has recibido en tu espíritu se cumplirá o no. Y a través de esta palabra quiero compartirle 3 principios fundamentales para estar listo, para recibir ese milagro de parte de Dios. Principios, hermanos, que son esenciales y que están basados en la palabra de Dios. Porque muchas veces usted espera un milagro, pero ¿dónde está el fundamento para eso? ¿Dónde está el respaldo de Dios para lo que espera? ¿Dónde está escrito lo que usted anhela? ¿Cuándo dijo Dios aquello que usted espera? Y ese es lo que usted y yo necesitamos tener claro para lo que esperamos, porque es eso lo que nos va a sostener cuando usted y yo no veamos nada. Principios fundamentales para estar listo y recibir ese milagro de parte de Dios. Y el primer principio es que usted y yo aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Y ese es un principio básico y poderoso, fundamental. Aprender a ver las cosas como Dios las ve. ¿Por qué no podemos ver lo que Dios va a hacer? ¿Por qué Moisés en un momento dice: ¿y a dónde vamos a sacar carne para todo? Porque no estaba viendo como Dios veía las cosas. Moisés todavía no veía como Dios necesitaba que viera. Por eso Dios lo confronta y le dice: ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso mi poder se ha acabado? ¿Mi poder se ha debilitado? ¿Acaso el brazo mío se ha acabado? ¿Se ha cortado? ¿Se encogió mi misericordia? Dios le dice: ¿acaso la promesa que te doy de la tierra prometida, del lugar donde te estableceré, donde te plantaré, donde echarás raíces, donde crecerás, te multiplicarás, fructificarás? ¿Acaso eso se ha debilitado? Le dice Dios. Porque este es el problema nuestro. De oír lo que Dios dice, pero no poder llegar a ver como Dios quiere que veamos.
de oír lo que Dios dice, pero no llegar a ver como Dios quiere que veamos. Por eso el primer principio es que usted y yo aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra visión, escuche, nuestra visión limitada puede estar afectando la capacidad de recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Le repito, nuestra visión limitada afecta la capacidad de recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque nuestra vista no puede ver más allá. Y al no ver más allá no cree. Y al no creer no recibe nada. Jesús lo dijo, ¿no? Conforme a vuestra fe será hecho. Entonces, si no vemos como Dios ve, hermano, no vamos a poder recibir como Dios quiere entregarnos. Veamos el relato de los israelitas en el desierto y cómo también Moisés reaccionó ante esa promesa de Dios. Porque en el pasaje que leímos de Números 11, el pueblo de Dios se encuentra en una situación, escuche, de descontento y necesidad. Estaban en el desierto, ya habían salido del cautiverio, 430 años como esclavos. Ellos hablaban de carne, pero lo que comían los esclavos eran las vísceras, era aquello que los egipcios no comían. Lo que comían los esclavos, ¿sabe qué era? Era el centeno, era lo que quedaba, porque el trigo lo ocupaban los egipcios. Eso era lo que comían ellos, lo que por 430 años comieron ahí. Pero ellos echaban de menos aquello, escúcheme, echaban de menos aquello. Y se quejaban con Moisés, se quejaban delante de Dios. Así reaccionaron en el desierto ante la promesa de Dios, porque en el pasaje 11, le decía, de Números 11, el pueblo de Dios se encuentra en una situación de descontento y necesidad. Aunque este pueblo estaba siendo cuidado milagrosamente por Dios en el desierto, este pueblo comienza a anhelar la comida que tenían en Egipto. Vamos a Números 11, verso 1 al 6. Vamos a avanzar rapidito. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Y sabe cómo lo hizo? Se quejó así, diciéndole al Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer aquí? Y lo oyó Jehová. Por eso muchas veces escuchen, Dios hace como nos escucha. Dios en un momento dado le dijo a Moisés, así como ellos han hablado delante de mí, le dijo, dile que dije yo que así haré con ellos. Por eso dígale al de al lado, cuidado, dígale con lo que sale de tu boca. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos su fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque fuego de Jehová se encendió en ellos. 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Quién nos diera para poder cumplir esa locura que el pastor piensa? Así, si traigámoslo a lo de ahora, ¿o no? O a lo mejor es la situación suya, que me ayudara en esta situación que estoy viviendo. Así reclamó el pueblo, así lloró. 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. No comían pescado. A veces, a lo mejor cuando salían ahí al Nilo, escondidito a ver si agarraban algo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Escuche bien, ellos no plantaban para ellos, ellos comían de lo que quedaba de sus amos. Y ahora nuestra alma se quejaron diciendo, pues nada, sino este maná, ve en nuestros ojos.
Mire cómo reacciona el pueblo. Reacciona muchas veces como reaccionamos nosotros. Escúcheme, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se ha cortado el brazo de Jehová para no hacer lo que Él dice. Y a través de esto Dios responde a su clamor con una promesa que parece imposible desde la perspectiva humana. Y les proveerá carne, no solo un día, sino que ¿sabe lo que hace Dios? Le provee carne durante un mes entero hasta que se saciaron y se cabriaron de comer carne. Hasta que se saciaron y se cabriaron, Dios les prometió en un lugar en donde ellos miraban y decían, es imposible. Es imposible que podamos comer algo así aquí, por eso querían volverse a Egipto. ¿Desde dónde le proveyó? Diga conmigo, desde donde no se veía nada. Porque Dios provee de donde tú no ves. Dios provee no de tu seguridad, escúchame, sino de tu confianza en Él. Y Moisés, calculando las posibilidades humanas y los recursos disponibles, se pregunta, ¿cómo podrá suceder tal cosa? Considerando Moisés la cantidad de personas y los recursos aparentemente limitados que habían en el desierto, Moisés se pregunta así, ¿cómo va a alimentar a tanto? Y carne más encima tienen ellos. Fuera arena, dice Moisés, no sería nada. Arena y harta. Pero quieren carne. Me imagino a Moisés pensando, mirando los escorpiones, dice, pero si aquí esos no dan nada carne. Mirando a Moisés, yo me imagino los lagartos, algún lagarto si existía, algún escorpión en la arena y pensando, ¿cómo le voy a dar a tanta gente carne? ¿Cómo voy a sacar para tanto? Así pensamos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para esa locura? Y miramos los escorpiones. Miramos la nada que hay, lo poco que hay, lo insuficiente que hay. Así estaba Moisés mirando en el desierto. Y esta reacción de Moisés es un vivo reflejo de nosotros. Escuchen, a evaluar las promesas de Dios basándonos en nuestra lógica y en nuestro entendimiento humano. Cuando usted y yo llevamos las promesas de Dios a la lógica y al entendimiento humano, pensamos como Moisés y reclamamos como el pueblo. Por eso Moisés en un momento cuestiona a Dios preguntándole si todos los animales disponibles, dijo, aún así, con todos los animales disponibles sería insuficiente, Señor, le dijo, para cumplir esa promesa. Porque me imagino que Moisés miraba la oveja, miraba el cabrito. 11 de Número, verso 13 y 15. Mire cómo pregunta Moisés. Preguntamos nosotros en el dilema que estamos. Y Dios en ese dilema en donde usted no ve nada, Dios está haciendo algo poderoso. En donde usted no ve nada, Dios está preparando algo más allá de lo que pedimos y podemos entender. Moisés dijo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde voy a sacar yo, Señor? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Lloran a mí diciendo, pastor, no tengo cómo hacerlo. Esta palabra nos confronta, así como Dios confrontó al pueblo, le dijo, ¿acaso mi brazo se ha cortado? Porque antes de la confrontación, Dios tiene preparada la salida. ¿O usted cree que Dios prepara una salida después que lo confronta? ¿Usted cree que Dios prepara una salida después que lo pone a pasar una prueba, una situación? No, Dios siempre, escúcheme, va delante nuestro. Moisés dijo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dijo Moisés.
15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, dijo Moisés, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Y lo que Moisés, escúcheme, y nosotros a menudo olvidamos, es que los milagros de Dios no están sujetos ni confinados a las leyes naturales, no están sujetos ni confinados a las limitaciones humanas. ¿Sabe por qué? Porque Dios opera en un reino y con un poder que lo que parece imposible para el hombre es completamente posible para él. Dios, escucha, opera en ese ambiente, en un ambiente en donde usted y yo nos cuesta poder ver cómo Dios se mueve, cómo Dios opera. Y Dios opera a través de un reino sobrenatural, un reino de poder, en donde Él se mueve, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque para Él no hay nada, no hay limitaciones, no hay nada imposible. Por eso es que cuando Dios promete, Él no está limitado por las restricciones humanas como la escasez de los recursos, por poner un ejemplo. No está limitado por la lógica del hombre, porque su poder para obrar va más allá, aún de nuestras más salvajes imaginaciones que usted y yo podamos tener. Va mucho más allá aún de esa imaginación loca que usted tiene. Va mucho más allá Dios. El poder de Dios, la Biblia dice que es ilimitado. Él es todopoderoso. O sea, aunque tú pienses en grande, Dios va mucho más allá de lo que tú piensas. Por eso que la fe que se necesita para recibir un milagro también tiene que ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, pues. Porque ¿cómo vamos a recibir un milagro de Dios si estamos mirando humanamente, lógicamente, racionalmente, cuando Dios nos mira así? Por eso donde usted no ve nada como Moisés, Dios sabe lo que está viendo. Una abundancia, pues. El pueblo no veía nada. Moisés en un momento no vio. Por eso la importancia de que el Moisés pueda ver como Dios ve. ¿Sabe por qué? Porque si Moisés no ve nada y se queda en no ver nada, se queda igual que el pueblo. Y alguien, escúcheme, tiene que llevarlos a la tierra prometida. Alguien tiene que llevarlos a la promesa de Dios. Alguien tiene que llevarlos a lo que Dios estableció para nuestra vida. Si no, Dios le dice al faraón, faraón, deja ir a mi pueblo. Dile que yo dije que nos encontramos acá en la tierra prometida. No, mandó a Moisés. Mandó a un Moisés y cuando Moisés tenía que ir, él reconoció, dijo, pero Señor, lo que me pides tú es algo de loco. ¿Cómo que yo voy en el yo soy? ¿Cómo que le voy a decir a ese hombre que es el más fuerte de la tierra, el faraón, tremendo reino, deja ir a mi pueblo? Señor, si voy solo, no tengo los medios, no tengo la fuerza, no tengo el ejército, no tengo, Señor, los recursos. ¿Cómo le voy a decir a ese rey que deje ir a tu pueblo? Me imagino Moisés quería hablar y decirle, Señor, manda a tus ángeles, mándalos conmigo. Pero Dios le dijo, no, vas a ir tú. Y se hizo el tartamudo y Dios le dijo, no importa, te voy a enviar a Aarón para que te ayude. Porque nosotros buscamos, hermanos, buscamos la forma, escúcheme, de no ver lo que Dios quiere que veamos. Buscamos la forma, ese es el problema nuestro, que buscamos la forma. Moisés le dijo, coloca de nuevo el verso del anterior. El anterior. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Moisés vio lo que Dios hizo. ¿O no? Las 10 plagas Moisés las vio. Él fue a decirle a Faraón lo que Dios iba a hacer. El poder que Dios tenía y lo que Dios podía demostrar si ese faraón no dejaba ir a su pueblo, no. Por eso que la fe que se necesita para recibir un milagro va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nuestra mente puede imaginar y lo que nuestra mente puede imaginar y lo que nuestra mente puede entender. Por eso Hebreos 11:1 define a la fe como la certeza de lo que se espera, pues. Y la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Es pues la fe,
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto significa, ¿sabe qué significa eso de Hebreos 11:1? Significa confiar en las promesas de Dios incluso cuando no vemos cómo se podrían cumplir. Eso significa Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa confiar, aunque usted vea que lo que le está diciendo Dios humanamente no se puede cumplir. Porque Dios no cumple sus promesas humanamente. Las codornices llovían del cielo. Y llovieron tanto, hermano, que el pueblo se sació de comerla. Porque las promesas de Dios se requieren ver con los ojos de la fe. Se requieren ver con los ojos de la fe. No hay forma de alcanzar las promesas de Dios si usted no las ve de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque es de esa manera también que Dios se las muestra a usted, se las hace realidad a usted. Es por la fe. Entonces, si no las vemos con los ojos de la fe, no vamos a poder ver lo que Dios hace. Aunque Dios lo esté haciendo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios en el desierto con su pueblo? Era llevarlos a la promesa que Dios le había dado. Pero como no lo veían con los ojos de la fe, ellos no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Por eso que esto quiere decir que debemos ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. El único que puede ver todas las posibilidades y cuyo poder no conoce límite. Por eso que para poder aplicar este principio en nuestra vida debemos empezar a ajustar nuestra perspectiva. Hermanos, debemos empezar a ajustar nuestra perspectiva, así como también nuestras expectativas que tenemos en Dios. Si no hay expectativa, tenemos fe. Y la fe sin expectativa, ¿sabe cómo es? La Biblia dice que es muerta, Santiago dice que es muerta porque lo que activa tu fe es tu expectativa que tienes en ella. Por eso cuando no hay expectativa, usted recibe una palabra de Dios, una palabra de fe. Dios le dice, mi brazo no se ha cortado, ya vas a ver cómo voy a cumplir yo. No. Porque no hay expectativa. Y si no hay expectativa, la fe no se mueve. ¿Sabe por qué no se mueve? Porque la que la mantiene activa es la expectativa. Porque en lugar de limitar a Dios con nuestras limitaciones humanas, debemos abrirnos a la posibilidad de que Dios puede y hará cosas que usted y yo nunca podríamos imaginar. Y esto significa aprender a dejar de lado nuestros deseos de controlar siempre los resultados. O sea, no, si yo pienso así, yo creo que así va a resultar. No. Tenemos que aprender a dejar de lado aquello. Porque siempre vamos a estar viendo, escúcheme, solo lo que vemos. Y no lo que Dios puede hacer a través de lo que tenemos. Ellos tenían una promesa. Y la promesa era que Dios los iba a bendecir. Que iban a llegar a una tierra que Dios había reservado. Que su antepasado habían comprado. Iban a llegar a esa tierra y ellos iban a plantarse allí. Iban a echar raíces allí. Allí se iban a multiplicar. Iban a prosperar. Iban a fructificar. Allí se iba a hacer una nación grande. Pero no lo veían. Y no lo veían porque no veían con los ojos que veía, que estaba viendo Dios aquello. Por eso esto significa aprender a dejar de lado nuestros deseos de controlar los resultados. Y permitir que Dios trabaje a su manera y en su tiempo, confiando que su plan para nosotros es perfecto. Y que su poder para cumplir su promesa es real e infinito. Por eso cuando enfrentamos situaciones que parecen desesperadas e imposibles, hermanos, recordemos mirar a través de los ojos de la fe para poder ver las cosas como Dios las ve y no como las vemos nosotros con nuestros ojos humanos. Número 11, 13, 15. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo?, preguntó Moisés. ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dijo Moisés. Y así lo haces tú conmigo, le dijo el Señor. Yo te ruego que me des muerte
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces este es el primer fundamento. O esto es el primer fundamento, uno de los fundamentos principales o fundamentales para recibir un milagro de parte de Dios. Y es mirar las cosas como Dios las ve y no como las vemos nosotros con nuestros ojos humanos. El segundo principio es que los milagros necesitan nuestra paciencia. Es que los milagros necesitan nuestra paciencia. Ese es el segundo principio fundamental para recibir un milagro, y es la paciencia. Dígale al de al lado, la paciencia. Por eso la Biblia dice que con fe y paciencia, o sea, estas dos cosas van con la mano. Y paciencia, dice, increíble, pero dice al tiro, y paciencia. O sea, une estas dos cosas. ¿Qué es lo que dice que vamos a heredar? Las promesas, lo que Dios habla, lo que Dios dice, ¿no? Ese es el segundo principio fundamental para recibir el milagro, y es la paciencia. Y la paciencia, escuche esto, no es simplemente esperar. ¿Qué está haciendo, pastor? Aquí esperando, pastor, con paciencia. No es simplemente esperar, sino que es mantener una actitud de fe y mantener una actitud de confianza durante ese tiempo de espera. Es mantener una actitud de fe, mantener una actitud de esperanza mientras usted está esperando en ese tiempo. Independientemente cuán largo o desafiante pueda llegar a ser ese tiempo de espera. Recordemos la historia de Abraham y Sara. Una historia que nos muestra cómo la paciencia juega un papel crucial, fundamental en la manifestación de las promesas de Dios en la vida del hombre, ¿no? 25 años Abraham. Porque recuerden que cuando ellos recibieron ya su promesa, ellos ya eran muy mayores. Abraham tenía 100 años. Sara tenía 75 y algo. Eso dice Génesis capítulo 18, verso 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos. Eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no ovulaba, ya no menstruaba. Tenía 75 años. Por eso que el verso 12 de este mismo capítulo, ella misma, escúcheme, Sara se ríe al considerar siquiera la posibilidad de tener un hijo a su edad. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y es aquí en donde Dios responde con una pregunta que debería resonar en cada uno de nosotros. Y esa pregunta es, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Se lo pregunta usted? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Entonces, si no hay nada, difícil para el Señor, que estamos esperando para recibir ese milagro, esa respuesta de Dios. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios mismo confronta a Abraham por lo que sucede en Sara. Dios mismo nos confronta por su palabra, escúcheme, a causa de lo que pasa en nosotros. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. Aquí Dios los confronta y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La promesa, al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado volveré a ti, le dijo. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo, escúcheme, en que la mujer puede concebir, Sara parirá un hijo. Entonces, escuche esto, la paciencia se pone a prueba en el tiempo señalado.
Y hay un tiempo para cada cosa y a lo mejor llevamos mucho tiempo esperando la promesa, escúcheme, sin poder entenderla. Que la promesa viene en un tiempo señalado y a lo mejor este es el tiempo, como la palabra de la reina Esther, para el cual el Señor nos ha posicionado en este lugar. Claro, a lo mejor este es el tiempo por el cual Dios nos ha traído, escúcheme, porque hay algo que Dios quiere hacer en usted. Hay algo que Dios quiere hacer a través de usted. Entonces la paciencia se pone a prueba en el tiempo señalado, no en el tiempo que usted quiere, no en el tiempo que usted espera, es en el tiempo señalado, en el tiempo en el cual Dios dice, hey, voy a cumplir, voy a hacer, te voy a dar lo que te he prometido. Porque Dios no especifica cuándo exactamente cumplirá su promesa aquí, pero la cumplirá. Por eso Abraham y Sara esperaron 25 años para verla. Y durante ese tiempo ellos enfrentaron muchas pruebas y tentaciones como la ha enfrentado usted. Pastor, es que usted no sabe todas las cosas que me han pasado desde que Dios me habló. Pastor, usted no sabe todas las cosas que me ha tocado vivir. Cuánta cosa ver. Sara y Abraham también lo pasaron. Y Dios le había dado una promesa de un hijo. Por eso muchas veces ellos hicieron cosas que no tuvieron que hacer. Fueron tentados a hacer cosas las cuales no debían haber sido tentados, como nos ha sucedido a todos nosotros. Escúcheme, vieron y a lo mejor fueron tentados en cosas las cuales provocaron malas experiencias en ellos. Y nosotros lo podemos ver que a través, escúcheme, de su impaciencia, ellos hasta el día de hoy sufren, escúcheme, por Ismael. Prueba y tentaciones de tomar el control de la situación. Un ejemplo claro es cuando Sara le sugiere a Abraham, su esposo, que tenga un hijo con su sierva Agar. Impaciencia. Lo que lo llevó al nacimiento de Ismael, ¿o no? Siendo el resultado de la impaciencia y no de esperar el plan perfecto que tenía Dios con ellos. Y el resultado de esa decisión impulsada por la impaciencia fue confusión, rivalidad y descontento en el hogar de Abraham, que al final hizo pelear a su sierva con Sara, a pelear a Ismael con Isaac, y al final tuvo que haber una división en ese hogar. Y no solo eso, sino que esto desvió completamente el curso de la historia que Dios tenía planificada para ellos. Por eso que esto nos enseña que cuando tratamos de ajustar o adelantar el plan de Dios a nuestro tiempo, casi siempre terminamos causando más problemas que beneficios, más retrasos que aceleramiento. Por eso que la paciencia es descrita en Gálatas 5:22, si la puedes colocar, hijo, no te la di, como uno de los frutos del Espíritu. ¿Y sabe usted qué indica eso? Mire lo que dice Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, de lo que estamos hablando. Escuche, la paciencia, ¿qué es lo que es? Un fruto del Espíritu. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Qué indica eso? Que la paciencia no es simplemente una virtud humana, sino una manifestación del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Por eso cuando usted dice, se me acabó la paciencia, es que nunca la tuvo. Porque el Espíritu Santo no se cansa con usted. ¿O no? Por eso el Salmo 37, verso 8 nos exhorta a descansar en el Señor. Nos exhorta a descansar en el Señor y a esperarlo pacientemente, evitando la ira y la preocupación que solo causan daños. Leamos el Salmo 37, versos 7 y 8. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, no te quejes, no murmure, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. ¿Hay algún mañoso? Qué bueno que no hay nadie más, somos dos nomás.
Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por eso que mientras usted y yo esperamos un milagro, escuche esto, nuestra actitud debe ser reflejar nuestra fe. Claro, porque si estamos preocupados por los que prosperan a nuestro alrededor, entonces estamos demostrando lo contrario, pues. ¿O no? Porque ¿qué dice el salmista en el verso 7? 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, descansa en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No pongas tu vista en el de al lado. Pónmela en mí, descansa en Él, dice. Por el hombre que hace maldades, 8. Deja la ira, no te enojes y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No seas llevado, motivado a hacer lo malo. Por eso le decía que mientras usted y yo esperamos un milagro, nuestra actitud debe ser reflejar nuestra fe, no nuestra impaciencia. Porque si estamos preocupados por los que prosperan a nuestro alrededor, hermano, entonces estamos demostrando lo contrario. Porque los periodos de espera no son tiempos vacíos, sino que son periodos de preparación. Escuche, periodos de preparación, porque Dios usa estos tiempos para moldearnos, para fortalecernos en la fe y para prepararnos para recibir la bendición que viene. Eso ha estado haciendo Dios todo este tiempo. Moldeándonos, preparándonos para recibir aquello que viene. Cuando los israelitas viajaban hacia la tierra prometida, enfrentaron desafíos que los hicieron impacientes y quejumbrosos, ¿no? Dice la Biblia que se quejaban y murmuraban, ¿o no? Yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo va usted a la promesa suya? ¿Todavía quejándose y murmurando? Si es así, entonces usted no está preparado todavía para entrar y necesita un tiempo de espera. Porque todos esos desafíos que enfrentaban los israelitas en el desierto eran desafíos que estaban diseñados por Dios. ¿Sabe para qué? Para fortalecer el carácter del pueblo de Israel y la dependencia de ellos hacia Dios. Por eso mientras esperamos que lleguen nuestros propios milagros, recordemos que la paciencia es esencial. Y paciencia tiene que ver con perseverar. Escúcheme, con perseverar. Confiando en lo que Dios va a hacer. Porque la paciencia no es solo esperar que algo suceda, sino cómo esperamos, cómo confiamos y es cómo crecemos en ese proceso llamado paciencia. Y el tercer principio y último es que mientras esperamos no dejemos de usar nuestros talentos para el Señor. Es que mientras esperamos, escúcheme, llegar a esa respuesta, a ese milagro de Dios, usted no deje de usar sus talentos, su don y el potencial que Dios le dio. Porque este es un tercer principio que debemos abrazar mientras esperamos un milagro de parte de Dios. Y es seguir utilizando nuestros talentos, nuestros dones y nuestro potencial para la gloria de Él. Porque este es un principio que no solo enriquece la vida suya, sino que también la de los demás. Es también un diseño por el cual Dios manifiesta su propósito para nuestras vidas. Por eso no caigamos en la trampa de pensar de que cuando Dios haga esto o esto otro, entonces ahí sí que yo voy a hacer algo. Porque muchos están haciendo eso, piensan eso. Cuando me bendiga, Señor. Porque eso, ¿sabe lo que produce? Limita nuestro crecimiento espiritual, limita nuestra efectividad en el reino de Dios. Por eso que en lugar de optar por una postura pasiva, debemos estar activamente involucrados para servir y usar nuestros dones sin importar la situación personal. Consideremos a Job, dice la Biblia, ¿no? Un hombre que en medio de su sufrimiento extremo, escucha esto, y mientras esperaba un milagro de restauración, ¿qué hizo Job? Él oró por sus amigos que en un momento no fueron tan amigos de él, ¿o no? Que en un momento lo juzgaron,
que en un momento lo miraron raro. No, algo tienes que haber hecho para que Dios te tenga así, le decían. Y este acto, escuche, de intercesión, no solo fue un paso hacia su propia restauración, sino que también fue un poderoso testimonio de su carácter y de su fe inquebrantable que tenía en el Señor. José es otro ejemplo formidable de este principio, porque desde el momento que él recibió los sueños proféticos, los sueños que Dios le dio, hasta que se convirtieron en realidad, ¿sabe cuánto tiempo pasó? Pasaron 13 años. Y durante todo ese tiempo, ¿qué es lo que enfrentó José? Desafíos. Escúcheme bien, enfrentó desafíos que incluyeron ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Algo que podía haber destrozado su alma, sus emociones. Y no solo eso, sino que llegó también a ser calumniado y encarcelado injustamente, dice la Biblia. Pero sin embargo, en lugar de renunciar a sus dones, escuche bien, porque tenía dones o no, dice la Biblia que Dios hacía prosperar lo que él hacía con sus manos. Había un potencial en él, habían dones en él. En lugar de renunciar a sus dones, mientras estaba en el proceso, José los utilizó diligentemente. Recordemos que en la prisión él no dejó de interpretar sueños con el don que Dios había puesto en él, ¿o no? Acuérdense que él era un soñador e interpretaba sueños también. Tenía un don, pues. Y él en la cárcel, estando ahí, seguía sirviendo al propósito de Dios con su vida y al propósito de Dios para con los demás también. Porque esa es otra forma de llegar a la respuesta de Dios. Ese es otro diseño que Dios tiene también y otras armas que Dios usa para llevarnos al milagro. Y usted y yo sabemos que esta habilidad de José no solo benefició a aquellos que estaban a su alrededor, sino que al final, escuche, fue la llave. Esa habilidad fue la llave que abrió la puerta de su propia libertad. Y también lo llevó al ascenso del poder en Egipto conforme a la palabra y los sueños que Dios le había dado, ¿no? ¿Sí o no? Mientras él usó su don de interpretar sueños, esa fue la llave, escúcheme, que abrió la puerta para llevarlo delante de Faraón. Acuérdense que Faraón tuvo sueños y nadie se lo podía interpretar. Y se acordó el copero, el que se salvó. El panadero perdió la cabeza, el copero se salvó, tal cual como como José le interpretó su sueño. Y ese se acordó, dijo, ¿sabe mi señor, si me permite? Dijo, ¿se acuerda cuando usted me metió a la cárcel y me iba a cortar la cabeza junto con el panadero y al final se descubrió que fue el panadero y solo él perdió la cabeza? Le dijo, bueno, en esa cárcel donde usted me puso, le dijo, había un joven que estaba ahí que me dijo tal cual antes que sucedieran las cosas, a través de un sueño que yo tuve, se lo conté y me dijo tal cual como iban a suceder las cosas. Y como él me lo dijo, Faraón, mi señor, le dijo, así fue como sucedió. Usted me dejó con la cabeza en el cuello y a la otra se lo voló, le dijo. Y el faraón lo quedó mirando y le dijo, ¿y quién es? ¿Dónde está ese joven? En la casa. Mándenlo a buscar. Mira lo que provoca un don tuyo. Nosotros muchas veces nos quedamos con lo que... Y le decimos al Señor, no, cuando el Señor me haga esto, yo recién voy a hacer. Y empezamos a retrasarnos, empezamos a quedar 2 años más en la cárcel, 2 años más donde estamos, 2 años más donde estamos. Escúcheme, en vez de a través de lo que Dios ha puesto en nosotros, servir a Dios, servir a los propósitos de Dios, cuando tú ni siquiera sabes si Dios usará eso o usará otra cosa para llevarte a lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, a través de esta palabra vemos que usar nuestros talentos para Dios no es solo un acto de obediencia, sino también una forma de llevar un ministerio y testimonio conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso que en los momentos en donde a lo mejor pudiéramos sentirnos inútiles o estancados, emplear nuestros dones, emplear nuestros talentos, usar nuestro potencial, puede reafirmar nuestro propósito y fortalecer nuestra fe también. Y al hacerlo, usted y yo estamos colocando en movimiento, escuche, las piezas que Dios utilizará para llevar su plan a cabo en nuestras vidas. Por eso quiero animarlo y decirle que mientras usted espera que Dios obre en su milagro, no ponga en pausa sus habilidades. No deje de hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. No se detenga en lo que Dios, escúcheme, ha puesto en usted para hacer.
No se detenga en sus habilidades, no ponga en pausa sus talentos, tampoco detenga el potencial que Dios puso en usted. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de esperar el momento perfecto, mejor busquemos oportunidades para servir y glorificar a Dios ahora, así como lo hizo José, siendo esclavo y estando preso también en la cárcel. Porque usted y yo no sabemos cómo y cuándo Dios puede usar nuestras propias acciones para avanzar en los planes que Él tiene con nosotros. No solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. 3 principios hemos aprendido hoy día vitales para Dios derramar milagros sobre nuestras vidas. Principios que están en la Biblia, que usted y yo tenemos que leer y recordar. Principios vitales porque ya hemos aprendido a través de esta enseñanza que no podemos ver las cosas humanamente, sino que debemos verlas como Dios las ve. Porque si vemos las cosas humanamente vamos a estar como Moisés. Señor, ni aun los cabritos que tenemos, las ovejas que tenemos, alcanzarían para darle carne a toda esta gente. Mejor mátame. No me hagas pasar vergüenza, Señor, le dijo. ¿Por qué? Porque Moisés, escúcheme, llegó a ver, vio las cosas humanamente y no como le estaba viendo Dios. Moisés tenía ese problema. Por eso cuando estaba frente al mar no podía ver lo que Dios estaba haciendo, porque lo visible era que el mar estaba ahí. Por eso cuando se pone a orar, Dios le dijo: hey, ¿qué estás orando? Le dijo. Levántate, deja ya de clamar, le dijo. Extiende tu vara, le dijo. Levanta tu mano, extiende la vara, le dijo, y dile al pueblo que marche. No le dijo, y abre el mar, no le dijo, dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés hizo eso, sin ver el mar abierto, el mar se empezó a abrir. Por eso Moisés después le cuesta entrar también a la tierra, solo la vio de lejos. Porque le costaba ver lo que Dios estaba viendo. Cuando va de nuevo a consultarle a Dios, iba tan enojado, tan airado con el pueblo, porque el pueblo se quejaba, ya estaba cansado Moisés. Dice: mira, tu pueblo otra vez me está pidiendo agua, bla, 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 bla. Y Dios le dice, hablándole en medio del enojo a Moisés, le dijo: háblale a la roca, le dijo, y volverá a salir el agua, y el pueblo me glorificará. ¿Qué hizo Moisés? Iba tan enojado que no pudo escuchar a Dios, sino que hizo como hizo la primera vez cuando Dios le dijo: golpea la roca. Pero Dios ahora no le dijo golpea la roca, le dijo: háblale, dile que mi brazo no se ha acortado, dile que tengo el poder para hacer cosas en donde ellos no ven nada. Claro. Por eso Moisés, cuando llega después, que lo que hace, golpea la roca. ¿Salió agua? Uno dice: ¿cómo salió agua si Dios le dijo que le hablara y él le golpeó? ¿Había poder en Moisés? Solo que Dios iba a cumplir su propósito igual, porque era su pueblo. Pero Moisés, por causa de no ver lo que Dios veía, de no oír lo que Dios hablaba, él no pudo entrar a la tierra que Dios les prometió. Él no pudo entrar, tú solo la vio de lejos, ni por más que le rogó a Dios, Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Principios vitales, porque ya hemos aprendido a través de esta enseñanza que debemos ver las cosas no humanamente, sino como Dios las ve. También aprendimos que tenemos que tener paciencia mientras esperamos su tiempo perfecto, y también usar efectivamente nuestros dones, nuestros talentos, nuestro potencial para su gloria, mientras esperamos y recibimos el milagro que también esperamos de Él. Por eso no se conforme con menos de lo que Dios tiene para usted. No se conforme con menos de lo que Dios tiene para usted. Aprenda a ver como Dios ve. No limitemos a Dios con nuestras expectativas humanas, ni tampoco nos desesperemos en la espera, sino que vivamos cada día con la expectativa que Dios está obrando, incluso cuando usted y yo no podemos ver nada. Permitamos que cada día sea una oportunidad para profundizar en nuestra fe y en nuestra confianza en el Señor. Permitamos que cada día sea esa oportunidad para nosotros. Que cada día podamos obrar, aunque no veamos nada, pero podamos dar pasos de fe para ver cómo Dios obra también en donde usted y yo no vemos. Y termino con la cita 11:23 de Números. Póngase en pie, por favor. Y quiero que se vaya con esa cita.
Que la medite cada vez que usted tenga que, cada vez que usted tenga que accionar. Y la mente le diga, pero ¿cómo? Que pueda meditar cada vez, escúcheme, que usted escuche que estamos dando pasos de fe, que vamos a avanzar aunque no tengamos nada, no veamos nada, pero que algo Dios quiere hacer con nosotros. Que medite en esa cita, que pueda llevarla a su espíritu, que le dé lugar a usted ahí. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo abrimos el corazón a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Dios nos habla esta noche, será algo que usted no podrá pagar dentro suyo. Si usted le abre, porque Dios toca, Él toca, y cuando usted abre, Él entra a Él y algo cambia en usted que después ya usted no puede, que después usted ya no puede cambiar. Por eso Jeremías, cuando dejó entrar la palabra de Dios a su corazón, él dijo, es algo que arde como en mi hueso, que aunque yo quiera soltarlo, quiera dejarlo, no, yo no puedo, dice, porque me quema. Porque la única forma de que la palabra a usted lo lleve a accionar, lo lleve a ver como Dios ve, es que esa palabra entra ya a la médula de sus huesos, entra a los tuétanos. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, ¿no? Porque penetra ¿hasta dónde? Hasta la mente. Dice hasta los tuétanos, hasta la médula de sus huesos. Hasta donde decía Jeremías que estaba la palabra de Dios y le quemaba y le ardía y él no quería hacerla, pero había algo que evitaba, que no podía contener y que evitaba que él desobedeciera, sino que tenía que obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios busca con nosotros. Que usted y yo no pensemos, hermano, escúcheme, cómo lo vamos a hacer, sino que creamos que lo podemos hacer. Eso es lo que Dios busca en la iglesia. Que usted y yo creamos, escúcheme, que Dios lo puede hacer. Por eso, entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Le dijo. Y es lo mismo que Dios hoy día nos dice. Hermano, porque si tuviéramos que soñar para otras cosas, le aseguro que no tenemos problema. Pero para todo lo que tengamos que soñar, que tenga que ver con el reino de Dios, extender su reino, siempre vamos a tener problemas, porque ahí es donde se levanta la lucha. La lucha no se levanta para hacer otras cosas. Se levanta cuando tenemos que, escúcheme, hacer avanzar el reino acá en la tierra. Ahí sí que se levanta. Ahí se levanta el infierno. Ahí se levanta la mente, escúcheme, a querer apagar lo que usted ha creído en su corazón. Con el corazón creemos y la mente dice, no. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás, dijo. Ahora verás, le dijo a Moisés, si se cumple mi palabra o no. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse. Y esta misma palabra, escúcheme, Dios nos habla hoy día, nos dice a nosotros. ¿Y sabe por qué esta palabra? Solo porque Dios sabe y Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Ahora verá si se cumple la palabra que hoy día nos ha hablado o no. Lo va a ver usted. Lo va a ver usted, ¿sabe por qué? Porque algo pasa cuando usted cambia lo suyo por lo que quiere hacer Dios. Algo pasa cuando usted, escúcheme, cuando usted entiende que no es humanamente. Cuando usted entiende que no es humanamente, sino que es a través del poder sobrenatural de Dios que vamos a alcanzar cosas que humanamente no podríamos hacer. Acuérdese. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y cuando estemos ahí, muchos van a decir, me perdí una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque siempre es una oportunidad. Escúcheme. El poder ver moverse, ese poder sobrenatural, Dios, verlo moverse en nuestra vida a través de donde usted y yo no podemos. Siempre es una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque eso te fortalece. Por eso que la persona que es sanada de cáncer dice, no, yo fui sanada de cáncer, y hay una convicción y hágalo volver atrás o hágalo volver atrás. Nunca va a volver atrás porque él sabe lo que vivió y lo que Dios hizo con él. Una persona que es bendecida dice, yo no tenía cómo, pastor, yo vivía en la calle, sabe que yo era esto, recogía de esto, me metía a los basureros. Y hoy día dice, no, pastor, y he sido bendecido. Y quien le diga a él ahora, escúcheme, que Dios no bendice, dice, yo no sé, a lo mejor tú no crees, pero yo creo. Porque esa persona tiene una experiencia con el Señor. Y es lo que necesitamos tener con el Señor. Experiencia con el Señor. Moisés necesitaba tener una experiencia plena, no solo la zarza, sino que él necesitaba conocer cómo Dios, escúcheme,
conocer cómo Dios se movía y poder ver también cómo Dios lo hacía. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día nos hablas, cada día nos enseñas, cada día nos direccionas, Señor, no como nosotros queremos, sino hacia donde tú nos quieres llevar. Padre, nosotros no vamos a donde queremos, vamos a aquel lugar que Cristo fue a preparar. Así está escrito en tu palabra, Señor. Padre, y no vamos por los caminos que queremos, vamos por el camino que fue trazado, un camino